el enfoque primigenio, el que nos de alguna manera hemos construido durante nuestra vida, que tiene que ver con el criterio de justicia y el criterio de verdad. Y no escapa, como no escapa a usted, no escapa a nuestra generación, que también hay un criterio de justicia, de algunos que lo han transitado en la Europa continental y que asociaban la justicia al tema del poder. Y que me parece que es válido traerlo a cuento y reflexionar sobre ambos, porque es a ustedes al que les va a tocar decidir desde qué marco conceptual es el que van a impartir el fallo. Pero me parece que trasciende, porque a veces la discusión alrededor de la justicia y el poder no está lo suficientemente hilvanado. Y a veces nos sorprendemos después con algunos fallos de la Corte Suprema cuando decimos en aquel golpe que se le dio a Uriburu en el 30, resulta que la Corte Suprema terminó fallando a favor de la legalidad del golpe, y decimos cómo estos jueces pueden haber tomado esa decisión. Claro, no entendemos cómo pueden haber tomado esa decisión, porque en realidad disociamos las estructuras de ordenamiento del pensamiento. Porque si en realidad decimos los jueces tienen que ordenar sus fallos en función del poder, seríamos comprensibles con aquel fallo de la Corte Suprema. Porque es muy difícil avanzar sobre las conceptualizaciones de las decisiones tomadas por los hombres si no nos ponemos en el tiempo histórico que corresponde. Entonces, con el permiso de la Corte, lo que vamos a hacer, el tribunal, lo que vamos a hacer es desarrollar las dos vertientes que ustedes y yo los voy a comprender. En el fundamento del fallo los voy a comprender, pero primero quiero decir lo mío. El sábado pasado, en el diario Clarín, uno de los editores jefes, quizás contestando lo que hoy va a pasar aquí, hizo un artículo sobre la posverdad y asoció la posverdad con el caso Maldonado. No sé si habrán tenido oportunidad de leerlo, pero si no lo leyeron se los recomiendo. Es el sábado a la mañana. Y ahí lo que hace el editor de Clarín es empezar a transitar sobre cómo se construye una verdad que finalmente no es verdad. ¿O sí? Hace parte del debate. Y hace parte también de este juicio. Claro que el editor de Clarín lo que hace es ponerlo en cabeza de otras fuerzas políticas. Él dice, no somos nosotros los que construimos la posverdad, si bien los marcos teóricos de la posverdad están directamente relacionados con los medios de difusión. No habría posibilidad de construcción de la posverdad sin los medios de comunicación. Sin embargo, lo que hace Clarín es ponerlo por fuera y ponerlo en una hipotética construcción de una fuerza política sobre el tema, el triste tema Maldonado, y que alguna vez sabremos con precisión, entiendo yo, lo que aconteció. Cierto que nosotros en nuestra gestión sufrimos permanentemente el acoso de la posverdad. Podría haber sido, por nuestra historia y por lo que nos pasó desde los 14 años que empezamos a hacer política, y que quizás por haber transitado tantas dictaduras, que ese espíritu que tiende en los que hacemos política en situaciones muy extrañas, decir, bueno, nos vamos muniendo de algún esquema conspirativo y tratamos de, como decimos en general en los barrios, mirar bajo el agua cuando la cosa está clara arriba del agua. Entonces uno podría decir, mirá, ustedes construyeron una conspiración de Clarín
que no existía. Y vos, Moreno, te equivocaste. Cuando el señor Lendo, uno de los funcionarios más importantes de Clarín, te vino a decir que Clarín les declaraba la guerra al Estado argentino, entendiste mal. Por esas cosas de la vida, éramos dos en la oficina, y Lendo no dijo lo que dijo, o dijo lo que dijo, pero no era lo que quería decir. Y entonces en realidad no vino a declararle la guerra al Estado argentino. Yo, como ya manifesté, inmediatamente se lo informé al que se lo tenía que informar y me dijo, ya es el segundo que me lo dice. En todo caso fuimos dos los que nos equivocamos. Suponiendo que no estuvo en el espíritu del señor Lendo declararle allá por el 2008, principio del 2008, la guerra al Estado argentino tal cual él me lo había informado. Suponiendo que dos o los que hubiésemos sido receptivos de ese informe lo hubiésemos entendido mal. Pero fíjese usted qué notable, porque después tienen que simplemente acontecer los hechos. El señor Julio Black no hace mucho, entiendo yo el año pasado, terminó reconociendo que el diario Clarín hacía periodismo de guerra. Y está bien, porque coincide con lo que yo vengo diciendo. Declararon la guerra e hicieron periodismo de guerra. ¿Y quién juzga el periodismo de guerra? Está fuera de la discusión de la verdad. ¿Cómo? Esto es una tontería. ¿Cómo vamos a estar discutiendo la verdad si estamos en guerra? A mí me lo dijo Lendo y después lo confesó Julio Black. La pregunta es cómo son los instrumentos cuando un periodismo entra en guerra para defenderse. Porque está claro que uno podría saltar rápidamente al otro marco teórico y decir este es el poder y de ahí nos ordenamos, pero lo que pasa es que estamos en esto y teníamos que respetar las reglas del juego. No porque no haya adscrito yo en algún momento de mi vida los principios axiomáticos de la revolución, porque ustedes como yo transitamos. No existiría la Argentina si no hubiésemos adscrito en algún momento a los principios axiomáticos de la revolución. Pero eso no significa que de la misma manera que adherimos, también adherimos a lo que el general Perón enseñó, que entre la sangre y el tiempo uno elegía el tiempo y por lo tanto iba transitando ordenadamente por los usos y costumbres que la sociedad va construyendo. Y entre los usos y costumbres están ustedes tratando de ir transformando uno lo que tiene que transformar desde su propia conceptualización. Pero del otro lado teníamos un medio que decidió entrar en guerra. Y esa guerra no era solo por la tasa de ganancia de sus negocios, porque de ninguna manera uno puede presuponer que un medio va a entrar en guerra contra un gobierno para preservar o aumentar su tasa de ganancia. Cualquier análisis beneficio-costo que hagan los gerentes, y en su defecto el gerente financiero, le va a dar negativo. No hay ninguna posibilidad en el corto plazo que una empresa aumente su tasa de ganancia confrontando con el poder legítimo y legalmente constituido. Por lo tanto, lo que apostaban era otro tema. Y era una discusión político, ideológico y fundamentalmente por la detención del poder. ¿Quién detenta el poder para la toma de decisiones? En un esquema de largo plazo, donde ahí sí la tasa de ganancia no es la de corto ni la de mediano, sino la de largo. Entonces, si uno hiciera un cash flow, un flujo de caja, desde el 2008 que declararon la guerra hasta el 2017, y ahí sí, quizás hay un diferencial en la tasa de ganancia distinto que se acelera en los últimos 2 años. Si la apuesta era correcta, se tiene que ver en los balances. Sería cuestión de ver los balances. Ver los balances durante nuestra gestión y ver los balances ahora. Y si se aceleró ahora la tasa de ganancia, la hipótesis que yo estoy manifestando podría llegar a ser correcta.
si se aceleró la tasa de ganancia, porque de los balances que a mí me ha tocado revisar, uno o dos del Grupo Clarín, siempre tuvieron una importante tasa de ganancia. No hubo ninguna conducta del anterior gobierno que permeara la tasa de ganancia lógica y razonable del Grupo Clarín. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque entonces la declaración de guerra no era por la tasa de ganancia, y es lógico que así sea, sino por otras situaciones. Y en esas otras situaciones están la de la destrucción, porque así lo amerita la guerra, la destrucción del enemigo o impedirle la capacidad de combate. Esto lo hemos estudiado todos sabemos esto. Y ahí expresó, ese fue el marco donde el Grupo Clarín fue desentrañando esta guerra contra el anterior gobierno, que, insisto, a confesión de parte, relevo de prueba, esto lo escuchamos en las películas, no sé si es verdad, me parece que no, lo de ustedes me parece que esto no funciona así, pero supongamos que esto es así, lo confesó Julio Black, dijo, hacíamos periodismo de guerra. El hacer periodismo de guerra implica que no tiene importancia la verdad, pero visto desde ellos, lo que ellos necesitaban, quizá es lo que está aconteciendo ahora, y bueno, es su plan de negocios. En ese plan de negocios del otro lado estábamos nosotros, no la verdad. En el plan de negocios que ellos se plantean, y el escenario es el periodismo de guerra, tal cual lo reconocen, no está en discusión la verdad, pero ustedes lo que tienen que hacer es juzgar sobre la verdad. Y Roa dijo el sábado que estamos en un problema. Se construyó la posverdad y no se podría haber construido la posverdad sin ellos. Y entonces tengo un problema de qué vamos a juzgar. Porque ustedes no pueden juzgar la posverdad. Pueden juzgar desde el poder. Pueden juzgar desde la pirámide jurídica que nuestra Constitución ordena y sus códigos. Pero no pueden juzgar de la posverdad. No pueden convalidar la posverdad, porque no es un ámbito de la justicia, y ahí tenemos un problema. Esta decisión que ustedes van a tomar es una decisión de una profundidad que los excede, y a nosotros como reos, como imputados, como lo quieran llamar, ¿desde dónde van a opinar? Es muy interesante lo que se va a empezar a construir a partir de esto, porque si Clarín reconoció, me lo dijo personalmente, pero después lo reconoció públicamente, hizo periodismo de guerra, está claro que la posverdad, instalada como verdad, fue lo primero que empezó a construir. Y en eso llegamos a estos elementos que nos tienen aquí sentados, que tiene que ver con el mercado central. Mercado central, y yo ya lo he dicho y lo repito, era uno de los ámbitos específicos donde los distintos gobiernos, no solo el nuestro, pulsan la situación social. Las encuestas del humor social, de lo que estaba aconteciendo en el mercado central, por los aparatos de inteligencia, propios y no tantos, y por el espacio político, están a la orden del día, igual que la Estación Constitución, la Estación Retiro, el Sarmiento, los lugares de grandes aglomeraciones, los clásicos de fútbol, son los lugares donde se suele operar, y acá hay los suficientes años como para saber que esto acontece. Acontece en la acción, y acontece en la prevención, y acontece en el humor social. Por eso, que el mercado central funcione como mercado central para todos los gobiernos y no solo para el nuestro, era muy importante que las misiones y funciones del Banco Central se cumplan y funcionen ordenadamente. Para nosotros era un mandato. Y eso fue lo que hicimos. Y Clarín también sabe eso. Por eso intenta generar las situaciones de desestabilización también en lo que tiene que ver con el mercado central. No es que cuando aumentó el precio del tomate y ellos hicieron varias notas diciendo la guerra del tomate, se estaban equivocando.
Hay que poner en contexto todo lo que estoy diciendo, no se equivocaban, tienen comando. Si no, no tendrían ese negocio. Tienen comando que maneja las dos riendas, por izquierda y por derecha, como corresponde al que conduce. Y sigue hoy conduciendo por izquierda y por derecha. Hoy sigue conduciendo por izquierda y por derecha. Ustedes no van a pensar que algún periodista que no sea de Clarín o vinculado a Clarín hoy podría tener la lista de los que blanquearon su patrimonio en el último blanqueo del gobierno de Macri, entre ellos la del hermano del presidente que blanqueó 35 millones de dólares. ¿Alguien presupone que se puede tener esa información si no se pertenece a la estructura de cierta toma de decisiones del actual gobierno? Cualquier periodista, Mercedes Nielsen, que estaba recién acá, ¿por qué no la tenía? ¿Por qué otros periodistas? ¿Cómo nos vamos a enterar si no hace parte de la estructura de poder que el hermano del presidente blanqueó 35 millones de dólares sin haber tenido un trabajo conocido que le haya generado ese nivel patrimonial? El daño que se le ha generado al actual gobierno publicando esa noticia, no hay ninguna duda. No es lo que me resulta relevante para decirlo, lo que me resulta relevante para decirlo es nosotros hicimos varios procesos de exteriorización de capitales y el próximo gobierno también las tendrá que hacer, por lo tanto, que públicamente se exprese quiénes son los argentinos que están accediendo a lo que se conoce como blanqueo de capitales, pero que es exteriorización de capitales, es un problema. ¿Y cómo vamos a pensar que eso se puede acceder a esa información? Si esa información, señor presidente, ¿cuántos funcionarios del Estado argentino piensa que la tienen? 2, 5, 10. ¿Cuántos piensan ustedes que tienen acceso a la base de datos de la AFIP para saber quiénes son los ciudadanos que blanquearon su dinero en el último blanqueo que instruyó el actual gobierno? Como ya dije, no es blanqueo, es exteriorización de capitales, pero porque blanqueo sería la plata de actividades ilícitas, y estas son actividades lícitas que evadieron impuestos. ¿Cuántos? ¿Cuántos puede haber? Uno puede pensar en miles. Hay miles de funcionarios del gobierno argentino que tienen acceso a eso. Cientos. Esto solamente lo digo para dejar claro que hay un comando que como tal se desempeñó durante nuestro gobierno, que como también dijera el señor Pirilo, testaferro del almirante Macera, en una declaración en sede judicial, algunas de las empresas del grupo Clarín se utilizaban especialmente para desestabilizar a los gobiernos. Pero bueno, cuando lo dijo Pirilo, después se murió. Y aparte era testaferro de Macera. Les toca a ustedes saber si era verdad que eso pasaba o no pasaba. Pero si ya pasaba, estamos en algunas prácticas que se vienen repitiendo. Eso que los 2 primeros años del gobierno se apoyaba, los otros 2 se los trataba de debilitar y en los segundos 2 le sacaban cosas. ¿Qué es lo que dijo Pirilo? Insisto, testaferro de Macera. Quizás esas prácticas que ya venían de antes tomaron dimensión de nuestro gobierno y uno de los puntos de confrontación, desde ya que no el único, nos tocó padecerlo a nosotros, pero en un lugar muy particular, que era el mercado central. Yo les aclaro que el mercado central es un lugar de funcionamiento de miles de argentinos que se ganan la diaria ahí. Cuando digo que se ganan la diaria, es que se ganan la diaria y que su capacidad de ahorro es menor y por lo tanto el no ganarse la diaria genera situaciones que alteran la paz social y alteran la buena convivencia entre los argentinos, como ha quedado demostrado desde que el mercado central existe como tal, allá en el 85.
y de confrontaciones de pobres contra pobres y demás que uno tiene que tratar de evitar. Y está claro que cuando se le dice a los argentinos que empezó la guerra del tomate porque habían aumentado los precios, sin que técnicamente implicara nada, porque ¿sabe por qué Clarín dijo que había empezado la guerra del tomate? Porque sabía que no estaban entrando tomates en el mercado central. ¿Y cuándo no entra tomate en el mercado central? Y cuando se termina una producción y faltan 15 días para que entre la otra. Pasa ahora en el gobierno de Macri, pero ¿cómo no va a pasar? ¿Usted piensa que el cambio de gobierno cambió el ciclo de producción de tomate en la Argentina? Esto es estúpido. Con lo cual está claro que si ahora quieren Clarín volver a declarar la guerra del tomate, solamente tienen que esperar que cese la comercialización de una de las producciones y a esperar los 15 días hasta que entre la otra. Si ahí declaramos la guerra del tomate, está claro que vamos a tener un problema con el precio. Estoy mintiendo, no, son notas del diario Clarín. Conocedores de cuál es el ciclo de la fruta y la verdura en la Argentina, sin ninguna duda. De hecho, en este juicio hubo varios que demostraron con su expertise que eran conocedores. Y aparte, cualquier estudiante o cualquier puestero sabe cuáles son los ciclos de la fruta y la verdura y cuándo tiene que declarar la guerra de cada una de las variedades o especies. Así lo hizo. Y también sabe Clarín lo que significa después de un día de trabajo las toneladas de basura que se han juntado. Si vas en el momento adecuado que corresponde, que juntaste toda la basura, sacás la foto y decís que es una basura, y la gente que puede saber. ¿O ustedes pueden imaginarse que un mercado concentrador, el más grande, uno de los más grandes de Latinoamérica, puede generar 20 toneladas de basura por día? O 15, o 10, o 5. Cualquiera de esos comparado con el tacho de basura que ustedes tienen en su casa es una envergadura. Pero los periodistas lo saben. Iban y sacaban la foto haciendo creer que el mercado estaba sucio. En el momento que el mercado está sucio, deja de vender, o usted va a comprar tomate de un mercado que está sucio. Y esto generaba, pero es lícito que lo hicieran, es lícito que lo hicieran no desde el bien común, pero ellos no tienen por qué prodigar el bien común. Desde su tasa de ganancia, y de su tasa de ganancia de corto no, pero de largo plazo quizás sí. O vaya a saber que otros intereses los guiaban. No tengo por qué dilucidarlo, no era mi rol. Mi rol era en ese tiempo, lugar, espacio, que ellos no se salieran con la suya. Y eso fue simplemente lo que hicimos dentro de los marcos de la legalidad que el sistema nos permite. Por eso, fíjese que también es un esquema conceptual. El abogado acusador, la querella, dijo que si hubiésemos sacado una solicitada en el diario diciendo que ellos mentían, era aceptado. Pero si se hacen globo, alfajores, eso no es aceptado. ¿Y quién dice lo que es aceptado y no es aceptado? Esto es vulnera el sentido de lo que se había planteado como esquema. A la posverdad que ellos querían construir como verdad, se le tenía que anteponer una campaña en la misma dirección, donde se encontró una síntesis justa e impecable, que el pueblo hizo suya. ¿Eso significa que se perjudicó al negocio Clarín? De ninguna manera. De hecho, que no se lo haya perjudicado porque no está en el espíritu de ningún gobierno ni debe estar perjudicar los negocios de ninguna empresa, es que no lo blanden como argumento. No viene el argumento a decir perdimos plata culpa de, porque tendrían que demostrarlo. Y en los balances no aparece eso. No es que perdieron plata. Y no era nuestro objetivo. Por eso no es el argumento que traen a la Corte. No dice, mire, el accionar a nosotros nos hizo. No, de ninguna manera. Ellos dicen, no, acá, y inventan una serie de situaciones, porque en lo que tiene que ver con su esquema de negocios, durante nuestro gobierno, como casi todas las empresas, ganaron plata, como lo demuestran sus balances. Pero tenían otros esquemas atrás. Y esos esquemas fue lo que los llevó a decir, declaramos la guerra. ¿Sería Telecom? No lo sé, son versiones.
¿Tienen Telecom? ¿Sería Telecom? ¿Sería el fútbol? ¿Tienen el fútbol? En un esquema de largo plazo, ellos quizás promediando la tasa de ganancia de los últimos 2 años, con la de 2008 al 2015, ahora quizás les da una situación donde tienen que decir estamos bien. Y fue una apuesta empresarial, pero correspondía que nosotros también, defendiendo el bien común, porque nos toca defender el bien común, para eso había sido elegido el gobierno, obráramos en función de lo que tenemos que hacer. Y lo hicimos con la SAR, y las buenas prácticas y costumbres lo permiten. Por eso no ha acontecido absolutamente nada que no estuviera en el marco de la capacidad que tienen un grupo de ciudadanos o ciudadanos de expresarse. Porque si uno no está en condiciones de decir que Clarín miente, entonces diríamos que Clarín siempre dice la verdad. Y para ustedes, no para mí, para ustedes ese es un problema. Si somos condenados, sería condenado el decir que Clarín miente. Y estamos en un problema, porque ustedes van a decir entonces que Clarín siempre dice la verdad. Y eso sí que tienen un problema muy serio. Por eso, en realidad, el rol de ustedes es un rol complicadísimo frente a la historia, frente a Clarín, frente a lo que está en discusión. Porque tampoco pueden decir que Clarín no miente. Tanto es así que más de un juez, y quizás alguno de los que conocemos y estamos, ha sufrido campañas difamatorias del Grupo Clarín. Quizás alguno que esté muy cerca. Porque insisto que Clarín maneja la rienda derecha y la rienda izquierda. Y por eso lo de la exteriorización de capitales. Vuelvo a decirlo, ¿cómo puede ser que si un periodista hoy está muy alejado de lo que sería la estructura del poder, pueda tener acceso a información que los propios periodistas de los que hoy transitan no lo tengan? Es la prueba evidente de cómo ese comando puede transitar por derecha y por izquierda de acuerdo al momento y de acuerdo a las circunstancias. Entonces, si uno pensaba, a este juez lo acuso de tal y cual cosa, y lo hago por izquierda. No era, porque siempre Clarín. Por izquierda y por derecha fue siempre Clarín. Por eso los fundadores terminan siendo los periodistas estrellas y se van mezclando y hacen el grupo periodista donde están 3 y 1. Y el de abogado me está mirando con mucha atención porque quiere saber a quién me dirijo. Y es fácil. No hace falta. Estamos claros a quién nos estamos dirigiendo. Y ese grupo periodista eran todos de Clarín, por izquierda y por derecha, y alguno tiene la información que solamente la pueden tener 5 personas en el gobierno y no el presidente, ¿eh? Si el presidente en ejercicio pide esa información, el funcionario a cargo no se la puede dar, salvo que viole la ley que permite que haya secreto fiscal. Y no hay muchos. Vaya a saber por qué. Ustedes lo sabrán cuando pasan por esa puerta. Clarín se la agarra con algunos jueces y los denuncia y los acosa y les dice por acá y les dice por allá, y eso también está en discusión, y eso está en una discusión que se va a instalar en la sentencia que ustedes van a escribir o que van a dictar en las próximas horas. Es mucho más allá de decir si somos inocentes o culpables, porque damos vuelta y decimos lo que está en discusión es si Clarín dice siempre la verdad, Clarín y sus satélites, como me dijo alguna vez el señor Rendo en otra reunión, siendo yo secretario de Comunicaciones. Cada vez que yo vengo a hablar con vos, Moreno, vengo a hablar en nombre de la razón de la Nación, de Página 2 y de Clarín. Algún periodista me dijo, no, pero vos no entendiste, lo que quiso decir Rendo es que venía a hablar desde la cámara que nuclea los diarios. Le dije, mirá, es raro porque me mencionó 4 diarios.
4. Y si uno transita los últimos 20 años va a encontrar en ese esquema. Por eso este fallo es tan importante. Más allá de lo que es tan importante sobre lo que ustedes van a resolver. Hay fallos que marcan, al margen, y este es uno de los que marcan. Y acepto que del otro lado está Clarín. Y este fue un juicio entre Mañeto y Moreno, no hay ninguna duda. ¿No está la fiscal? ¿Dónde está la fiscal? ¿Por qué no está la fiscal? Si no es, te manda, pero veo que hay conducciones que a veces, perdóneme. Escuchemos hoy, por favor, muchachos. Discúlpeme, no quiero avanzar sobre usted, pero veo que... ¿Por qué no está la fiscal? Y la fiscal no está porque dijo que no hay delito. Y lo dijo una sola fiscal, no lo dijeron varias. El Ministerio Público dijo no hay delito. Pero los procesos ameritan que la situación pueda avanzar si la querella lo impulsa, y está bien. Y la Corte dijo que está bien, o sea que está bien. Hasta aquí. Después están los hechos de las nulidades y la privatización del derecho que algún abogado señaló, si vamos a ser culpables, y cómo puede ser que entonces un ciudadano pueda quitarle la libertad ambulatoria porque lo pide el abogado de Mañeto sin que el fiscal lo pida. Es una cosa... Pero, bueno, es el poder. Y está mal que el poder ejerza el derecho. Y no, había un austríaco que ustedes han estudiado, contemporáneo de Hitler, que lo explicó con precisión. Los abogados y los jueces estamos para expresar en términos normativos lo que el poder defina. Hans se llamaba, algo así. ¿Está bien? Puede ser que sea Kelsen. Me sopló acá el abogado de Kelsen. Y está bien. Y si uno lee el fallo de la Corte Suprema de Justicia del golpe del 30 a la luz de Kelsen, ¿quién tenía el poder? Irigoyen y Uriburu. Y entonces está bien. ¿Por qué vamos a decir que esto hoy no habría justicia si se accede a la demanda de Mañeto? Sí. No porque cree que Mañeto es el poder, comparte, yo no escribo esa teoría de pensar que hoy está gobernando de ninguna manera. Gobierna el que gobierna, son los poderes constituidos legal y legítimamente. Pero está claro que si uno analiza la tasa de ganancia de Clarín en los últimos 2 años, va a notar un fuerte aceleramiento en la relación ganancia-resultados sobre el patrimonio de los balances. Lo va a ver. No lo estoy mirando, pero le puedo asegurar que es así. Con lo cual hace parte de esto, hace parte de este esquema. Por lo tanto, en una reflexión entre Mañeto y Moreno, si el fallo es a favor de Mañeto, también sería lógico, porque se estructura, como decía Kelsen, desde el poder. Y el poder está claro que no es Moreno, mire dónde estoy yo. ¿Está bien? Está claro que no. Tampoco hicimos abuso, porque hicimos algunas denuncias desde el Estado y en ningún momento se le coartó su capacidad ambulatoria. Si bien después reconoció que se había fugado a Montevideo porque tenía miedo, pero en ningún momento. No es lo mismo que está pasando ahora. Pero es el poder y se ejerce como se ejerce. Y esto es muy interesante. Pero entonces tenemos que empezar a pensar si este poder es permanente y se vino a quedar o estamos en presencia de uno de los gobiernos más irresponsables que hemos los argentinos tenido que transitar. Y ahí sí. Y ahí ya no estamos en su especificidad, sino que venimos a mi especificidad.
¿Porque es irresponsable en la política cultural? No, puede ser que sí. ¿Es irresponsable en la política de salud? Seguramente, pero es irresponsable en la política económica, y eso genera transformaciones muy violentas de poder, como todos los que estamos en esta sala lo hemos vivido más de una vez. Yo le digo, mire, señor presidente, cuando el gobierno de Alfonsín llegó a 10 puntos de déficit fiscal, le quedaron 60 días. Y este hombre viene gobernando desde hace varios meses con cerca de 11 puntos de déficit fiscal. Y ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo se los cuento. Estoy preocupado, por eso la reunión que está haciendo ahora. Pero son 11 puntos de déficit fiscal de un irresponsable que duplicó el déficit fiscal heredado. Y si Alfonsín no pudo, ¿piensan que fue por las fuerzas del mal? ¿O qué aconteció para que Alfonsín no pudiera? Era un inepto que no supo gobernar la Argentina con 10 puntos de déficit fiscal. ¿O es que no hay antecedentes en el mundo de un gobierno estable con 11 puntos de déficit fiscal? ¿Y por qué le cuento esto? Y porque si vamos a tomar la decisión desde el poder, seamos claros y contundentes. A ver si no nos estamos dando cuenta que ya el Ejército Rojo está avanzando y lo que parece que es el poder no es el poder. Y en esto tenemos que tener claro, porque si las decisiones se toman desde el patrón de la justicia, entonces no importa el poder. Pero si van a tomar la decisión desde el poder, entonces permítanme que haga un sano consejo sobre el tema del poder, porque tiene que ser permanente para que sea correcto. Y solamente este gobierno tiene 11 puntos de déficit fiscal. No, señor presidente del tribunal, sabe que nosotros hicimos nuestras proyecciones económicas el año pasado, para noviembre, primera semana de diciembre se publicaron, y dijimos que este año, este gobierno, iba a tener un déficit de cuenta corriente. Cuenta corriente de la balanza de pagos son todas las relaciones que hay entre los residentes y no residentes en la Argentina. O sea, Argentina contra el resto del mundo. Como esos partidos de fútbol de soltero contra casado o Argentina contra el resto del mundo. Eso es lo que refleja la cuenta corriente de la balanza. Eso refleja la balanza de pago. Y la cuenta corriente son todas las operaciones que usted está acostumbrado a vivenciar. Si se va afuera, queda registrado ahí. Si ve un turista extranjero, queda reflejado ahí. Si compra mercadería, queda reflejado ahí. Si vende mercadería, queda reflejado ahí. Si paga intereses, queda reflejado ahí. Si cobra intereses, queda reflejado ahí. Si paga un seguro. Es como vivimos nosotros contra el resto del mundo. El aparato productivo argentino contra el resto de los aparatos productivos. Entonces dijimos, mire, la Argentina va a tener un déficit de 24.000 millones de dólares. Los colegas nos dijeron, pero Moreno, ¿cómo vas a decir esto? Si en el 2016 el déficit fue solo de 15.000 millones, ¿cómo vos vas a pensar que en el 2017 va a haber 24.000 millones de dólares de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago? Tengo la mala noticia que hoy todos los colegas están consensuando que el déficit va a llegar a 30.000 millones de dólares. Es muy difícil, señor presidente, que pensemos que estamos ante un gobierno prudente que ejecuta la máxima del buen hombre de negocios, si tiene 11 puntos de déficit fiscal y 30.000 millones de dólares de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago. ¿Le ha pasado esto a la Argentina? Otras veces sí. Mucho antes de esa situación se han generado lecciones en el mercado que parece que nuestros gobernantes no están aprendiendo. Y que se generan situaciones muy poco proclives a la buena administración la buena administración de la cosa pública y su impacto sobre el sector privado. O sea que ya tenemos dos elementos de falta de virtuosismo de este gobierno
y de que si analizamos el tema del poder deberíamos tener al menos las previsiones suficientes para pensar que quizás esta situación se está yendo de madres y que el poder no es el poder y que lo que parece que es el poder no es el poder. Y con eso terminamos. No terminamos con eso, porque en realidad el elemento más importante de la cuenta corriente de la balanza de pago para la Argentina es la balanza comercial, cuánto vendemos y cuánto compramos. No, bueno, pero ahí podrías... No, es deficitaria, y quizás lleguemos a uno de los déficits más grandes de la historia. No, pero no se aflija, porque el gobierno lo está cambiando, para eso está haciendo esta reunión ahora. Se equivoca, señor presidente. El gobierno elevó la ley de las leyes, que es la ley de presupuesto, y estos sabios gerentes le están diciendo a usted y al pueblo argentino que estos déficits vinieron para quedarse al menos hasta el 2024. Con lo cual estamos ante un grupo de atrevidos, donde los que toman decisiones están tomando decisiones. Por eso, desde hace varios meses, que los agentes económicos argentinos están comprando entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por mes. Eso es la cantidad de dólares que están atesorando los argentinos con los pesos que les sobran. Eso implica... Ah, no, pero ganó las elecciones y se terminó. No se terminó de ninguna manera. Y quizás se acelere. Y a 2.000 a 3.000 millones de dólares por mes estamos entre 24.000 y 36.000 millones de dólares. No, pero Moreno, eso me lo dijo usted en las cuentas que... No, eso es aparte de las cuentas que le conté. Es inadministrable. Pero no se aflija, porque mientras los argentinos le tengan confianza al gobierno, le va a pagar los impuestos. Y lamento informarle que no va a ser la primera vez en la historia que no se pagan los impuestos. Y claro, si no se pagan los impuestos por alguna situación y el déficit fiscal del gobierno es muy menor, es manejable, se recurre a la monetización de ese déficit que se le pide al Banco Central que emita y después sacamos a la FIP a la calle y salimos a recaudar. Y eso es la administración de todos los días. Un mes recaudas más, otro mes recaudas menos y ahí manejas tu política recaudatoria. Y es lógico que se pase. Claro, si uno tiene un déficit o superávit fiscal, pero si tiene un déficit de 11 puntos no hay manera de manejarlo, con lo cual le digo a los integrantes de la Corte que estamos frente a un gobierno irresponsable que ha generado condiciones de ingobernabilidad de la Argentina que pone en peligro la continuidad desde la economía de las decisiones que se pueden tomar y entonces que en cualquier momento puede cambiar esto de Moreno, Mañeto, Mañeto, Moreno. Lo estoy deseando de ninguna manera porque vengo a hablar de la posverdad. Porque entre el tiempo y la sangre, uno siempre lo aprendió. Del general Perón eligió el tiempo. Y entonces tienen que venir los tiempos. Simplemente les alerto a ustedes, desde mi propia especificidad, porque no creo que ustedes tengan peritos económicos para que los asesoren en este caso, que si toman la decisión desde el poder, y es legítimo que ustedes la tomen, también analicen que quizá estamos ante una situación muy transitoria. O como dicen los muchachos en el barrio, todo es redondo. Y entonces en algún momento, alguna vez escuché a alguno que dijo, bueno muchacho, el vuelto es, porque a la larga esto va generando una situación donde esto va ida y vuelta, si es desde el poder, cosa que nosotros no lo hacemos, y yo le aseguro que al menos la estructura que nosotros tenemos de ningún momento se basa en eso. Porque no lo hicimos en el gobierno, ni pretendemos hacerlo por fuera del gobierno, simplemente le estamos diciendo al tribunal que nosotros tomamos siempre nuestras decisiones desde el marco legal que se podía tomar. Por eso ejercimos nuestro derecho de opinión. Nosotros no adscribimos a la teoría de Kelsen, no nos movimos desde ahí. Nosotros adscribimos a la teoría que el pueblo argentino aceptó desde el 30 de octubre del 83. Hoy se están cumpliendo, saquemos la cuenta. Hoy 30 de octubre.
hoy se están cumpliendo años de aquella vez que votamos y que ganó el doctor Alfonsín. Y desde ahí hicimos un acuerdo entre todos de dónde no nos íbamos a salir. Y mi gobierno no se salió, y las decisiones que nosotros tomamos, como quedó demostrado en este juicio, estuvieron en el marco de esa comprensión del derecho que hace que entre el estado de violencia y el estado de derecho los argentinos hayamos aceptado vivir en el estado de derecho. Y el estado de derecho es el estado que ustedes resguardan y que ustedes cuidan. Y aquí hay muchos que vienen a mirar, solamente a observar qué es lo que está pasando. Y que van a educar hijos, y que van a educar nietos, y que van a proceder a vivir su vida. Y que sería muy importante que volvamos a refrendar nuestro contrato hecho sobre la sangre de muchos argentinos que hemos resuelto convivir en el Estado de Derecho. Clarín había declarado la guerra, sabíamos porque lo anunció, como en eso fue un pacto de caballeros, no es que declararon la guerra sin avisar. Vinieron y dijeron, empezamos la guerra, y avisaron. Y dentro del Estado de Derecho nosotros ejercimos la libertad de opinar. Clarín sabía que todas las guerras que había librado las había ganado y que esta también, sí, tenía sus antecedentes históricos. Se peleó con Menem, se peleó con Menem. Se peleó con Alfonsín, se peleó con Alfonsín. En algún momento se peleó con la dictadura, se peleó con la dictadura. ¿Y por qué sabía que se peleó con De la Rúa, se peleó con De la Rúa? ¿Y por qué sabía? Se peleó con ¿Y por qué sabía que ganaba? Y sabía que se peleaba con el presidente, pero el presidente estaba solo. Este era el primer ejercicio que había desde un gobierno que el presidente no estaba solo. El presidente lo defendían sus funcionarios ante esto que estaba pasando. ¿Le mandó mensajes Clarín a los funcionarios? Eso significa que tocaron el timbre de mi casa y me amenazaron de muerte, cosas, esas pavadas pasaban, pero no tiene ninguna importancia en la vida. Ya conté también que el día que estábamos discutiendo con la familia Macri, pagame el canon del correo porque me debés el correo y yo estoy en esta oficina para cobrarte, Macri. Hacé un plan de pago, no hicieron el plan de pago, entonces sabían que ese bien que ellos tenían sin pagar el canon iba a volver a donde tenía que volver. Recibí un regalo donde había 13 balines, creo habérselo contado, pero bueno, no es el estilo nuestro andar. En esto de estas prácticas de ir amenazando gente por ahí, bueno, sí, no tiene importancia. Pero hicieron algo muy interesante. Hicieron un libro que se llama El Buen Salvaje. El Buen Salvaje es un libro que me dedicaron 2 periodistas. El libro se lee muy rápido, no se lo recomiendo porque no cuenta, pero sirve para lo que voy a decir. En la gestión, ¿quién es Moreno? Yo, no Mariano. ¿Quién es Moreno durante la gestión? ¿Y qué es lo que hizo? Pero mucho más interesante es cómo termina ese libro. Lo último que escribieron los periodistas, que ya es obvio a quienes me refiero y a quién es su patronal, decían, Moreno desafió, ya la pagará. Moreno desafió, ya lo pagará. Moreno desafió, ya lo pagará. Y yo cuando lo leía con mi esposa que está aquí presente, decía, pero mirá, esto faltaba mucho para que se cumplieran los términos institucionales, faltaba mucho, pero decía, ya lo pagará. Mirá vos, esto, no creo que ustedes hayan leído muchos libros donde terminen diciendo, ya lo pagarán. Yo sí. Uno dedicado en mi biografía, pretendida por ellos, y que se llama El Buen Salvaje, un título que es bastante interesante. Buen Salvaje, Moreno, desafío, ya lo pagará.
empezaremos a pagar el desafío. Y fíjense ustedes que en realidad, si es del de poder, bueno, esa sí tiene que ser. Porque si la decisión está tomada de la justicia, no hay ninguna duda, porque no está la fiscal, no hay delito. Es muy difícil que privaticemos la justicia, es muy difícil que si el Ministerio Público diga que no hay delito en todos sus ámbitos, digamos, sí, en realidad son 6 años de prisión. Desde el poder no hay duda. Hoy parecería ser que este hombre tiene más poder, pero por eso yo le di algunas cuentitas en términos económicos y podíamos hablar mucho más para decirle, mire, que todo puede ser transitorio, porque esto es el gobierno más irresponsable que administró la patria en muchísimos años, en muchísimos años. Cuando digo muchísimos años le estoy diciendo del peronismo para acá. Nunca vi un gobierno en términos económicos más irresponsable que este, por los números que le acabo de decir que están pasando. Si quiere ampliar lo que le estoy diciendo, hoy salió una nota en un diario económico, búsquenla y lo van a encontrar con lujo de detalle. Sí, no, en 10 días le puedo mandar los impactos que tendría en el Banco Central, dado las reservas de libre disponibilidad que tiene y los medios de pago que han cumplido, sobre cuál sería el valor de equilibrio del tipo de cambio si el pueblo argentino decide, en un efecto manada, hacerse de los dólares antes que desaparezcan. Hagan cualquier cuenta, y cualquier cuenta los va a poner muy nerviosos. Haga cualquier cuenta y lo va a poner muy nervioso. Y no le digo que agarre algún libro donde le diga que es la administración de la cosa pública con 11 puntos de déficit fiscal, que son cerca de 60.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares mensuales que tienen que endeudarse para que siga la fiesta. Una fiesta que se va a pagar. ¿Quién la va a pagar? Es el debate que tuvimos ayer en Crónica. Algunos dicen que la va a pagar el conjunto del pueblo y otros decimos que la tienen que pagar los que se beneficiaron con la fiesta. Pero esto está en el plano de la política. Y a ustedes les toca tomar las decisiones desde algún marco conceptual. Yo desearía que la tomen desde el marco conceptual de la justicia, que la tomen sabiendo que nosotros hemos procedido en nuestro accionar ajustado a derecho todo el tiempo, que si hay una factura, como me enteré, está registrada, pagada, está por el presidente del Mercado Central, no por las autoridades que correspondía, tomaron la decisión en una decisión que fue consensuada con la comunidad, como fue de múltiples maneras explicitado durante este juicio. No se vulneró nada. Se ajustó a derecho y fue una acción que, por el contrario, como dijeron los abogados, se ajustaron a los usos y costumbres de los hombres de negocio y lo que corresponde para defender la fuente de trabajo de miles y miles y miles de familias, de la misma manera que nunca se atentó contra las miles y miles de familias que laboran en el Grupo Clarín, y por eso los balances dieron lo que dieron correctamente todos estos años. Y como si esto fuera poco, ustedes van a fallar diciéndole a la sociedad argentina que cada vez que digan Clarín miente, que cada vez que un ciudadano argentino diga Clarín miente, no está cometiendo un delito. Si ustedes fallan en contrario, le van a estar diciendo a cada ciudadano argentino, como en esas viejas épocas donde al general Perón no se lo podía nombrar, porque te decían, no hables de Perón, pero habían sacado un decreto que prohibía hablar de Perón. En este fallo, ustedes le van a estar diciendo a la sociedad argentina si decir Clarín miente es delito. Y eso aberra el sentido común. Así que les pido, no por Moreno ni por lo que estamos sentados acá, sino por la sociedad, que no fallen en función del poder, sino que fallen en función de la justicia. Y en función de la justicia, decir Clarín miente, hoy, a esta altura de la vida, es una verdad evidente. Muchas gracias, tribunal.
Muy bien, vamos a hacer un corto intermedio hasta las 13 horas, esperemos ya contar con una sala amplia. Así que infórmense a través de los funcionarios, por favor. Muchas gracias.